en el día de hoy. Pero ya me voy para la mesa porque tenemos a Guillermo Moreno ya con nosotros. Tenemos también a un invitado de Principios y Valores a cargo de la Comisión de Defensa, que incluso estuvieron trabajando mucho el fin de semana. ¿Cómo estás, Guille? Sábado. El sábado, ¿no? Ahí estuvieron en el conurbano sur. El domingo estuvimos de fiesta. Y el domingo fue una fiesta en Boedo, exactamente. El sábado estuvimos trabajando. Descansaron un poco las comisiones. Pero bueno, acá quien nos presenta es Cristian Vidal, que es el coordinador de la Comisión de Defensa de Principios y Valores. Bueno, de hecho vamos a hablar. Ahora quiero saber qué pensás sobre esto de esta información de Estados Unidos, Guille, también lo que está pasando con el petróleo en términos regionales, pero también vamos a hablar mucho, por supuesto, de la geopolítica, ¿no? Y también de la defensa para ver en qué instancia está la Argentina, qué plantea también este actual gobierno. Pero, digo, el petróleo, ¿qué rol está jugando en este momento en la región? No solo en la región, en el mundo, ¿no? Así como la Argentina tiene dos vectores de competitividad, alimentos y energía, China también. La diferencia es que China no tiene ni energía ni alimentos, ¿sabes? Ahí viene a cuento si Mao tenía razón cuando inició la revolución cultural. Quizá la revolución cultural de Mao, que vos la habrás estudiado por ahí, era que él se daba cuenta que como venía la cosa para China, China se iba a incorporar en un sendero complicado, que es en el que se incorporó, con muchos millonarios, clase media y bueno, un nivel de pobres y demás. Dejaba de ser esa China como él la había pensado, porque no tiene alimentos para que toda la población pueda consumir como el ABC1 argentino o mundial, no lo produce, y para incorporar esos alimentos como importación tenía que exportar. Bueno, eligió ese camino, lo ponderaron, primero fusiló, después que se murió Mao, fusilaban al grupo de los cuatro, entre ellos la esposa de Mao, ¿no? Pero quizá Mao tenía razón y esta China es un incordio. Esta China, que es la China que le gusta a Kicillof y algunos más, es un incordio. Incluso desde es un incordio para el mundo, ¿eh? Donde llega China baja el salario. Donde llega China baja el salario. Esto Kicillof lo sabe. Por eso cuando él prohija la entrada de China en Argentina, la discusión conmigo es, mirá que donde llega China baja el salario. Bueno, pero donde llega China baja el salario medio. Porque te irrumpe con su manufactura, te destruye la industrialización y aparte es un esquema productivo extractivista desde ellos. Por ejemplo, en Río Grande planteaban hacer el puerto, lo que hicieron en Perú, pero ahí tiene otras características. Planteaban una fábrica de urea. Hasta ahora a vos te suena bien, el puerto y la urea. Sí. Pero entonces me transforman el gas en urea y se lo llevan. ¿Tanto gas me sobra? Te estoy hablando en aquel momento, todavía Vaca Muerta no estaba. E incluso con Vaca Muerta, ¿nos sobra gas? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Porque a este precio del gas te sobra. Pero si yo quiero que el pan esté barato, le tengo que dar gas barato a la panadería, ¿no? Salvo que vos le quieras dar el pan caro o la leche cara, porque la Serenísima finalmente es una empresa de logística. Agarra la leche, la lleva a la usina, de la usina lo lleva al centro de distribución, del centro de distribución a la esquina de tu casa. Sí. Todo eso es gasoil. O sea, si vos tenés el gasoil caro, ¿cómo querés tener la leche barata? No tenés que pensarlo vos esto, lo tenemos que pensar los que de alguna manera están en el gobierno. Pero también que yo lo piense para poder comunicarlo y que lo pensemos todos. Pero claro. Si no, sí tiene que saber esto. Entonces, cuando entra China, te desindustrializa el país, los obreros especializados, que son los que más ganan, se van terminando, esos presionan sobre el resto y te baja, y aparte hace una economía extractivista donde cambia recursos naturales del país y se los lleva. Y no te deja el idioma siquiera, ni la administración de negocios. Angola es un ejemplo de lo que puede pasar en China, ¿eh? ¿Qué viste de Angola, Guillermo, cuando viajaste, cuando estuviste allá, que se hablaba mucho de tu viaje a Angola? Yo vi un pueblo, fui 2 veces, donde acababa de terminar la guerra civil, 40 años de guerra civil. Todavía estaban en zonas bélicas, estaban preparando la tregua. Ya estaba Santos, que después falleció como presidente. De hecho, a mi delegación había un santacruceño, viste cómo son los muchachos de Osados. Cuando nos dejan en el hotel, que era un Sheraton, nos dicen, de acá no se puede mover.
el santacruceño este no me hace caso, se va, te dice que no te muevas nada. A la media hora me llama y por suerte había habido roaming de celular porque el roaming venía de Sudáfrica, así que fue casualidad, a veces había... A veces enganchabas teléfono, a veces no. Y me dice, me acaban de secuestrar. La guerrilla contraria al gobierno, él se alejó, estaba sacando fotos, vieron Rubiecito, Joselete. Y turista, listo. Un gringo santafesino, claro, bien comido, Rubiecito, Joselete, sabe el hambre que había ahí. Lo agarraron y le dijeron, ¿cuánto nos dan por este? Y me lo zafó el ministro del Interior. De Angola, mirá. De Angola, me lo devolvió a la media hora, se sentó al lado mío, no se movió más. Yo tenías razón, me dice esto. Claro, no era joda. Hizo tarado, le digo, te dice que no te muevas, no te muevas. Bueno, quería conocer, ¿qué conocer Angola? Si está todavía en guerra, ¿no te das cuenta? Claro. Eso fue 2005, 2004, no me acuerdo muy bien, por ahí, 2004, 2000, por ahí. Y después ya fue la segunda misión, ya creo que fue en el 12, 11, 12, ahí ya era otra Angola. Después de 7 años de paz es un país muy rico, muy rico. Tiene todo, no le falta nada. Hasta tiene las tierras más cultivables de África, ¿no? Las mejores tierras. El parangón de nuestra zona núcleo está de aquel lado. Está de aquel lado. Lo que pasa es que recién ahora han logrado sacar las minas. Son 40 años de guerrilla que iban, venían, no te olvides que ahí competían 4 guerrillas al mismo tiempo, iban tomando el poder una, otra, avanzaban. Fueron 40 años de guerra civil. Y ahí dice, no sé, él lo debe saber mejor, es el último combate de infantería entre los cubanos y los sudafricanos. A los cubanos los autoriza a ir a Estados Unidos. Eso es con Carter, año 76, 77 me parece que es. Los sudafricanos entran, obviamente tienen un ejército muy poderoso y le piden auxilio a los cubanos mandan divisiones de infantería, pero el puente aéreo lo hicieron con permiso de los norteamericanos. La política internacional no es un juego de chicos, no es para, ¿viste? No, y aparte hay cosas que cuando uno las mira por ahí desde la lógica interna de un país, también tienen contradicciones que a veces cuesta entender. Los que ganan en Angola son los más cercanos al peronismo. Agostino Neto era la guerrilla nacionalista. Y en incluso el líder de esa revolución había andado por la Argentina. Pero de ninguna manera se tiran ni contra los norteamericanos. El puerto más importante de extracción de petróleo lo tenían los norteamericanos, se lo respetan y también le respetan a los rusos, si bien una de las guerrillas era bien marxista, que confrontaban ellos, y están construyendo un país con su estilo. Angola es como Brasil, ¿vos conocés Brasil? Sí. Porque los esclavos que llevaron los portugueses los llevaron básicamente de Angola. Hablábamos de capoeira otro día fuera del aire, ¿no? Básicamente, ¿Y cómo fue esa migración, claro? Básicamente, vos llegás a Angola y parece que estás en Brasil. Hay un video ahí de Cristina que le bailan la zambean ahí, una sangoleña, y es lo que vos ves en Salvador de Bahía, más en Salvador, que es donde se preserva más la cultura afro, tal cual. Claro, en Bahía, es lo que ves en Bahía, la cultura angoleña es la cultura brasileña. Guillermo, ¿qué nos interesaba a nosotros de ese país? ¿Qué es lo que se puede comercializar con un país como Angola? Los brasileros habían hecho un acuerdo con los sudafricanos por el Atlántico Sur. Y vos tenías que hacer un acuerdo cruzado con Angola. No le vas a regalar el Atlántico Sur a los brasileños y a los sudafricanos, ¿no? Al menos la Argentina peronista no se lo regala. La Argentina progresista por ahí sí, pero la Argentina peronista no. Y entonces, obviamente, vos cuando generás las relaciones, las generás también vía comercio e inversiones. Esta fue una propuesta de la Cancillería y del embajador angoleño, que era el jefe de protocolo del líder revolucionario. Es al que los portugueses le entregan la llave de la residencia. La residencia del gobernador era como la Casa Rosada o la Quinta de Oliva, era el lugar, una residencia, ahí atiende el presidente, en una colina, estilo portugués obviamente, de construcción, y este embajador que tuvimos acá era el jefe de protocolo de Agostino Neto, que en realidad era el jefe de seguridad también, todo lo que quiera, se adelanta y es al que los portugueses le dan la llave de la residencia y se retiran. Y entonces
en ese momento que le dan la llave de la residencia es el día fundacional de esta Angola, el festejo del día patrio, digamos, el 9 de julio de ellos. Exacto. Todo eso lo vivimos, tuvimos un intercambio bien interesante. Yo hice un seminario acá que estuvo repleto de cuadros del peronismo, te diría más, qué sé yo, centenares, que el embajador contó la historia desde cuando empieza la lucha de la liberación, que empieza cuando un angoleño esclavo le parte un hachazo en la cabeza a un portugués, y ahí se armó un tole-tole. Te imaginas que te den un hacha, ¿no? Y ese es el hachazo, ellos lo llaman el hachazo de algo, pero ese fue el inicio, del proceso de revolución, un proceso claro. Que duró muchísimos años y después tuvieron 40, porque el proceso de la liberación son con distintas formaciones, o sea, cada uno buscaba, incluso había una guerrilla occidental. Así como Israel, parte de la conformación de Israel es a partir de una guerrilla que arma Israel, que tiene una lucha con los ingleses que dominaban el territorio. Por eso había dirigentes israelíes que no podían entrar en Inglaterra. El que recibió el Premio Nobel de la Paz, junto con Yasser Arafat por los acuerdos de Oslo, no podía entrar en Inglaterra, porque estaba acusado de un atentado en un hotel donde murieron un montón de ingleses. Porque eso también interesaba a Inglaterra, porque ese territorio. Eso era territorio turco, el Imperio Otomano. En la Primera Guerra lo pierden y se quedan los ingleses. Los ingleses después dividen y arman los países que hoy estamos hablando, pero ahí se crea Israel correctamente en el año 48. Por eso la solución de esto inexorablemente va a ser de dos estados. Por eso se equivoca. Ahora vamos a profundizar este tema con Cristian. Se equivoca Milei decididamente en el comunicado que saca. Primero porque no está leyendo lo que está pasando. El mundo va hasta la solución de dos estados. El israelí que corresponde y el palestino. ¿Está bien? Eso va, ya los norteamericanos, los rusos lo dicen, a la larga va a ser esto. ¿Cuánto es de largo? Yo no creo que sea tan largo, pero va a ir a esa solución. Primer error. Segundo error. Los persas, Irán, son Occidente. Hoy charlábamos con él, le decíamos, mire, hasta la revolución de Khomeini en el año 79, enero del 79 o diciembre del 78, me parece que es por ahí, entre diciembre y enero, que es el final de la... El que manejaba Irán era Reza Pahlavi. Las crónicas de aquel momento hablaban del quinto ejército del mundo en términos de capacidad de armamento, todo armado por Estados Unidos. No había ninguna duda que tanto Turquía como Irán eran Occidente. Después vienen estas dudas con la revolución de Khomeini y lo que sigue hasta ahora. Pero en realidad lo que vos tenés ahí es negar la historia de Irán como organizador del Occidente que nosotros conocemos. El muro de los lamentos donde rezó Milei. Sí, y muchos dirigentes más. Sí, entre ellos yo. ¿Tuviste el muro de los lamentos? No, sacámelo de dirigente, porque, pero sí. ¿Quién te pensás que lo financió? Los iraníes. Los iraníes tenían esa particularidad de, cuando hacían la conquista, respetar la cultura y sobre todo las creencias, esto es los dioses. No te olvides que no había una construcción monoteísta todavía, ¿no? En Egipto está la primera construcción monoteísta y hay algunos líos, pero digamos, la preeminencia de las religiones monoteístas, que es la judía, la cristiana y la musulmana, es bien más adelante. Pero ese muro, ese templo, se destruye y la construcción de ese templo lo financia Irán. Era territorio ocupado por los persas. Pero respetan. Ese muro todavía es de aquel templo. Así que es una tontería lo que está haciendo Milei. Más allá de tontería, me parece que es de una ignorancia supina decir que Occidente termina en Israel. Hoy Irán también es Occidente, Arabia Saudita es Occidente. ¿Qué va a hacer Arabia Saudita si no es Occidente? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es Qatar? O sea, el último mundial de fútbol no se hizo en Occidente.
Pero es una cosa de loco si vos ves el comunicado. Muy interesante que lo pongamos, el comunicado de Milei, cuando dices la frontera, Israel es la frontera de Occidente frente a la barbarie, cualquier cosa. Lo repasamos en el comienzo de semana, Tommy, que estábamos con Guillermo también, pero si lo tenés a mano y nos quedó, ponelo de vuelta. Y aprovechamos también para preguntarle a Cristian, porque bueno, Cristian, en medio de todo esto que estamos hablando, de todo este cuadro geopolítico que habla también Guillermo y que siempre es interesante que nos aporte con alguna también de las historias de su época como funcionario, te pregunto en materia de defensa, ¿qué estás viendo del gobierno nacional? Ahora vamos a ir seguramente con información, porque hoy hubo una amenaza de bomba en el aeropuerto de Plumerillo, en Mendoza. Eso fue información de hace unas horas y ahora estamos con información tratando de chequear porque parece que está pasando algo en uno de los ministerios importantes. Así que atentos con eso, que ya seguramente ampliemos la información en segundos. Pero contame, Cristian, ¿qué estás viendo de eso, no solo del rol de Petri, ¿no? Y esto de bueno, ir a probar estos aviones a Dinamarca y demás, sino cómo ves al gobierno nacional con respecto a la defensa y con respecto a bueno, lo que es también plantarte, ¿no? Como un país que tiene su soberanía, que es lo que siempre tratamos de profundizar. Sí, mirá, Nico, yo voy a hacer un puente entre lo que estaba recién diciendo Guillermo con el posicionamiento que está adoptando el gobierno de Javier Milei. Tiene que ver también con el proceso de transición en este nuevo reordenamiento geopolítico que estamos viviendo, en donde sobreviven categorías anteriores a este nuevo orden mundial multipolar, en donde ahí te estaba diciendo ahí Guillermo, el tema de qué concepciones existía, qué era Occidente durante el mundo bipolar en el que él vivió, o quizás nosotros nacimos hacia el final de ese orden, de ese mundo bipolar, y también sobre la globalización. Pero en este reordenamiento geopolítico que vos ves a escala global, en donde los mismos Estados Unidos aceptan este nuevo orden multipolar y se buscan colocar a la cabeza, tenés expresiones o declaraciones respecto de los ataques de drones y misiles de Irán hacia Israel, tenés a Estados Unidos diciendo ya está, esto se termina acá, básicamente, por una cuestión de que termina siendo, en principio, un conflicto entre dos estados que están defendiendo sus intereses nacionales dentro de este occidente ampliado que suele mencionar Guillermo, y al mismo tiempo también sabiendo de que para desescalar en la situación en la región se reconoce que, diremos, Irán termina generando una represalia acotada, medida, respecto de los hechos de abril en donde Israel atacó ese edificio anexo a la embajada iraní en Damasco, donde murieron incluso generales de la famosa fuerza Quds iraní. Entonces, la posición que termina adoptando el gobierno de Javier Milei tiene que ver con esas viejas categorías y con un alineamiento hacia Estados Unidos. Yo creo que incluso se alinea más de lo que le piden, que también nos pone a nosotros en una situación de fractura respecto de nuestra posición histórica de no injerencia en los asuntos de otros países. Porque en realidad no tienen la confrontación de intereses que tienen ellos, es de sus intereses nacionales, en tanto Estado nacional, no tiene nada que ver con nosotros, más aún cuando nosotros somos crisol de razas, formados sobre esa base gaucha, pero terminamos siendo un crisol de razas que se enriqueció con las corrientes migratorias, donde conviven varias colectividades, entre ellas la musulmana y la judía. ¿Vos creés que ahí apelar a la tradición, Cristian, donde directamente vos lo que pedís siempre es, bueno, punto uno, te mantenés neutral y lo que pedís es apelar por la paz y que en todo caso la comunidad internacional vaya por eso? ¿Vos creés que esa tendría que ser la medida? Es que la política, mirá, es quizás una de las pocas políticas de Estado que se han mantenido a lo largo de la historia argentina, fundamentalmente en el siglo XX. Y te digo más, incluso la otra política de Estado que se ha mantenido a lo largo fue la de la defensa nacional, hasta, incluso te diría, hasta el derrocamiento del general Perón, que duró varios años. Pero respecto del tema que está en cuestión, la política exterior argentina de no injerencia en los asuntos de otras naciones tiene que mantenerse. Tiene que mantenerse porque no es que de un día para el otro. Yo entiendo que vivimos en un régimen presidencialista y demás, pero digamos, el presidente es el jefe supremo de una nación en la que hay
todos los argentinos, tanto los más esclarecidos como los ciudadanos comunes y corrientes, han entendido, han mamado de alguna forma esta no injerencia en otros asuntos. Se ha convertido en una política de Estado de la nación argentina a lo largo del siglo XX. A lo largo del siglo XX. Entonces, ¿qué sentido tiene que el presidente tome posición y en una de las comunidades empiece a tener miedo? Si vos tomás posición, ¿qué hacemos? Los que están en Catamarca, en La Rioja, que son los árabes, los musulmanes, incluso iraníes, que empiezan a tener miedo. Esto es ridículo, esto es ridículo. El presidente tiene que reflexionar en eso. Mira, el comunicado en el último párrafo lo dice. Allá no se ve, pero acá léelo vos, que seguramente lo ves ahí. A ver, ahí ampliémoslo un poco, Tommy, a ver si se llega a ver el último párrafo. Dice, el Estado de Israel es baluarte de los valores occidentales en Medio Oriente y la República Argentina siempre estará de su lado frente a quienes pretenden su exterminio. ¿No? A ver si dice algo más abajo, no me acuerdo si corta... No, termina ahí. No, termina ahí. En realidad, por eso es interesante que entiendan bien estas situaciones. No es ninguna frontera de Occidente, es Occidente. Y el nuevo Occidente va a incorporar las categorías del monoteísmo, y las tres categorías del monoteísmo son los judíos, somos los cristianos y son los musulmanes. Y nos encontramos. Después tenemos diferencias de rito, diferencias, ¿está bien? Pero nos encontramos. Y lo ideal para la Argentina es que los judíos se casen con los árabes. Va a ser muy divertido lo que salga de ahí. La Argentina es el país que más matrimonios entre cristianos y judíos tiene. ¿Sabías eso? No, claro. No lo podía imaginar, pero no sabía, no tenía el dato concreto. Es el país donde más católicos o cristianos se casan con judíos. En Argentina hay unos cristianos, son obviamente un rito no del más numeroso, pero son cristianos con rito judío. ¿Entendés lo que te digo? Son cristianos con rito judío. Ellos consideran desde el rito judío que Jesucristo es el Mesías. Los tenés que conocer. Y a veces todos estos que están hablando, como no tienen una práctica religiosa, no los conocen. Y cuando vos los vas a conocer, se visten como ellos. Igual parece que estás en las películas de Cobade, ¿viste? Las películas de Pascua cuando éramos chiquitos, que están todos... Bueno, y están acá nomás, nada más que están por acá nomás. Entonces, todo esto, que es la espiritualidad de la Argentina, vos la tenés que nutrir. No puede ser que esté pasando esto y que me genere que me genere una ruptura. ¿Cómo me va a decir, no, Moisés es el esquema de la libertad? Pero es una cosa, no sé de dónde sacó esas explicaciones. En esa época los esclavos eran a la orden del día, en todos lados. Todos lados, hermano. Tienen un lío en la cabeza este chico. Además que chico tiene un desorden en la cabeza que no... Además que en la dinámica de las relaciones internacionales, en donde es pragmatismo, son intereses y posicionamiento geopolítico, si vos vas a hacer esa declaración, la que hizo el presidente, por lo menos consigamos algo a cambio. Por ejemplo, que cuando cada año se pide la reapertura de las negociaciones por la soberanía de Malvinas, pedirle al Estado de Israel... Que se mencione a favor tuyo. Exactamente, claro. Siendo uno de los tres actores internacionales, que son Estados Unidos, Reino Unido, por supuesto, y el Estado de Israel, que votan en contra. Entonces pidamos algo por lo menos. No tienen noción tampoco de la esencia también de la realidad internacional. No, y algo en el orden también de la estrategia, ¿no? Que vos podrías usar en todo caso a tu favor en términos geopolíticos. Sumamos también a la mesa a Fabián Medina, economista, que nos visita. ¿Cómo estás, Fabián? Amigo, ¿cómo estás? Una alegría verte. Un gusto, Cristian. Vamos a decir algo. A ver. Argentina no puede abandonar nunca la tercera posición. Argentina tiene que hacer negocios multilaterales, quiere decir con todos. No estamos en una posición, y cuando lo quisimos hacer con Menem, nos pagaron con dos bombazos, Embajada y AMIA, por mandar la fragata al Golfo Pérsico. ¿Te vas a meter de vuelta? Dicen, estamos en el radar. Estuviste en el radar, no estabas. Cuando vos te metés y dejás la tercera posición de lado, te metés en un conflicto adentro. Nosotros, a ver, cuando hay conflicto bélico a nivel económico, tenés dos variables que son las que explotan en el mundo.
alimentos, hidrocarburos. Tenemos un error garrafal a nivel hidrocarburos. Únicamente YPF se va a buscar lo que es vaca muerta, no convencional, y va a regalarle a la gente de los amigos, empezando por Techín, los pozos convencionales de YPF. Los pozos convencionales de YPF te cuestan 2,50 explotarlos. Y vos tenés que usar eso para exportar petróleo y generar las reservas, porque el petróleo va a subir. Claro, o sea, vos lo que decís también es que, claro, aprovechar eso, que son justamente las dos cosas que tenemos, y hay un conflicto bélico en algún lugar, es lo que vos le podés ofrecer a esos países. Lo que Guillermo lo sabe tanto como yo, o mejor dicho, lo sabe más que yo. No. Si vos desde Comercio, Secretaría de la Producción o como quieras llamarlo, implementás vía el vice préstamos productivos a las empresas para que puedan terminar de hacer alimentos procesados desde el interior del país, los largás al mundo y largás alimentos procesados, que es lo que el mundo te va a pedir ahora. Lo mismo que el petróleo y los combustibles ya directamente refinados. ¿A qué vamos a jugar? A ver, este hombre se fue, bueno, hombre es una forma de decirle, porque tiene mi edad. Se fue y compró 24 aviones, de los cuales 16 funcionan y 8 lo traen como repuestos, porque saben que no funcionan y como es un avión de 40 años, no se hacen más repuestos. Entonces te traen 8 aviones para que vos tengas repuestos por las dudas si se te rompen. Vamos a sacar unas fotos en Ezeiza, los van a mostrar un poco y no mucho más. A ver, ayer tuviste al otro impresentable de Petri sacándose fotos en el avión parado porque no le dio el psicofísico para que salga a volar. No es que hizo la hueca de Top Gun cuando va a arrancar el avión y estaba arriba. No, en el piso. Muchachos, si vos querés combatir el narcoterrorismo, vos tenés algo acá que es espectacular. Son los Pucará. El Pucará es un avión de combate para guerrilla y estos F-14 no pueden volar en guerrilla. No podés volar a Malvinas como volaban los Pucará. Querías buscar un avión, hubieras ido a Francia. Francia tuviste sobradas muestras con los Mirage. Tuviste Mirage común, Mirage 3, 5, Dagger. Hoy los Mirage te están haciendo los 2000-9, claro, que son de la misma tecnología, no tenés que invertir nada. Acá tenés que invertir en pistas, tenés que invertir en infraestructura. Por aviones de 40 años que en 8 años, 10 años están afuera. Yo tengo una mirada distinta, pero igual me gustaría agregar. Yo sé que me imaginaba recién, se me venía la imagen de Petri y me imaginaba a un marín o a un militar estadounidense leyendo la noticia en algún portal internacional de la Argentina compró los F-16. F-14. ¿No son 16? F-16. Son F-16. F-16 a Dinamarca. Y me imagino a los tipos mirando la noticia diciendo... ¿Qué compran aviones de colección? ¿Viste? O sea, yo quiero hacer una aclaración igual. Yo quiero hacer una aclaración. Primero, en primer lugar, yo no soy economista, pero sí quiero dar un aporte muy valioso. Yo ya no estoy hablando como economista. No, pero estoy hablando como un ciudadano común a lo que vos que le interesa la geopolítica. A lo que vos mencionaste de alimentos e hidrocarburos, también tenés que sumarle el agua dulce. El acuífero. No solamente del acuífero, sino la potencial reserva de agua dulce en la Antártida, claro, que está vinculada directamente con los intereses, primero con los derechos soberanos argentinos, en segundo lugar con intereses geopolíticos argentinos y en tercer lugar se configura como el principal escenario posible de conflicto que maneja la nación argentina ante la ocupación ilegal británica. Estamos hablando que nosotros compramos 16 aviones. Ahí vamos por el otro lado. Porque Chile tiene otros 12. Bueno, ahí podemos hablar de cierto equilibrio histórico en la región que se buscaba entre Argentina, Brasil y Chile, de la cual el general Perón en su momento trató de llevar ese equilibrio hacia los intereses argentinos, con el famoso ABC, pero sí me permito decirte que, a ver, hay que saber dividir el ideal nuestro de la realidad. En un aspecto ideal, nosotros como peronistas, ¿qué queremos? Y queremos la autonomía tecnológica. Entonces, pero eso se logra en el largo plazo.
¿sí? Nosotros queremos que desde el día 1 del próximo gobierno peronista se inicie el desarrollo de la industria de defensa en todos estos aspectos que incluyen aviones de combate. Ahora hay una realidad. La realidad es que vos tenés en el mediano y en el corto y en el mediano plazo la necesidad de adquirir aviones que nosotros no producimos. ¿Sí? No. Yo no dije que no había que... Aviones que nosotros no producimos, que se necesitan para que nuestros pilotos no pierdan el adiestramiento y la instrucción. Y tenemos un agravante de esa situación. Un agravante que es que la ventana de oportunidad, ¿sí? Acá nosotros tenemos que siempre irnos hacia conseguir vectores tecnológicos, si es posible, extra-OTAN. ¿Por qué? Porque vos tenés, en este caso, Estados Unidos, que es el principal aliado de una potencia que ocupa territorio argentino, ¿sí? Y que además tiene intereses yuxtapuestos con nosotros en la Antártida, además de con Chile. Ahora, la ventana de oportunidad que nosotros teníamos, ejemplo, para adquirir en el corto y en el mediano plazo cazas multirol rusos, porque es un caza multirol lo que se buscaba, se perdió en el 2022 cuando cuando se inicia la guerra en Ucrania. ¿Sí? Ahora bien, por el otro lado vos tenés una necesidad, tenés también una dependencia económica, porque Macri nos puso nuevamente, nos endeudó nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Entonces existe una situación en la cual, dentro de las alternativas que se manejaban, el F-16 termina siendo una opción mala, buena. ¿Qué tiene como negativo? Y tiene como negativo la dependencia tecnológica, que justamente está enfocada hacia Estados Unidos, principal aliado del Reino Unido. Hay un Ahora, dato que hay que tener en cuenta. como avión, no es malo. Es quizás menos moderno que las versiones de F-16 chilenos. Según dicen, hay que verlo, circula que hay dentro de las actualizaciones que se están haciendo, yo no soy un técnico en aviónica, pero dentro de las actualizaciones que se están realizando referentes a estos F-16, se dice que nos pondrían en un buen nivel de vanguardia frente a la región. Ahora bien, teníamos la opción del JF chino. Teníamos el JF-17 chino, que salían 0 kilómetros, salían más barato que estos, con tecnología nueva, por un lado, y además que esta gente no le interesa, pero vamos a decir la realidad. FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones de Córdoba, durante 2023 hizo 10 Pampa, y los que te vienen a comprar Pampa ahora es Chile. Está bien, pero eso implica un desarrollo que se inició en los 80. Pero ya lo tenés. Pero es un avión de entrenamiento. Pero Chile lo que te está pidiendo es que los entregues armados. No únicamente de entrenamiento, sino con armamento. Bueno, ahí es donde entra el armamento que se le compra a Estados Unidos supuestamente, ¿no? Respecto de los F-16, pero él está hablando del Pampa. El Pampa. El Pampa ya tiene una versión artillada, que es la consecuente, con un plan de modernización y de lo está comprando Chile. Lo podemos, pero es un avión de entrenamiento avanzado. Está bien, pero no salgamos de áreas. Estamos hablando de el Pampa no podía garantizar la defensa aeroespacial. No, pero estamos hablando de tres cosas distintas. Vos tenés un desarrollo tecnológico, por un lado. Por el otro lado, vos necesitas combatir narcotráfico, las avionetas. El F-16 no puede combatir con las avionetas. Por eso tienes la Fuerza Aérea, tienes los Tucanos, y a su vez tenés los Pucará, que son para guerrilla, que podés combatir y podés correr las avionetas. Originalmente los Pucará se concibieron para combatir a la guerrilla. Hoy por hoy se está desarrollando otra orientación operativa del Pucará. Las tres versiones. Pero el F-16 no es para eso. Pero no, es para otro ejemplo. En el corto y en el mediano plazo, escenarios posibles de conflicto, como por ejemplo garantizar el aeroespacio argentino frente a potenciales agresores extranjeros. Es para suplantar externos, los Mirage 3 y los Mirage 5 que salieron de funcionamiento en 2016, y todavía tenés A4Q y A4R, Skyhawk, de las guerras de Vietnam, funcionando en la Brigada Aérea de Tandil, donde, oh casualidad, van los 16 F-16. Los Mirage fueron desprogramados en 2015. ¿Sí?
Te estoy diciendo... Están funcionando. 2016 lo dejaron lo 2015 fue desprogramado Está bien, completamente. pero te estoy diciendo- No lo estamos operando al Mirage. ¿Podrían usar esos...? No quedaban muchos y además... Pero lo que te los están Mirage funcionando... los Mirage quedaron desactualizados, discúlpame, los Mirage quedaron desactualizados, incluso ya durante las relaciones carnales entre Estados Unidos y Argentina, en la época de Menem, incluso ya se notaban los ejercicios conjuntos que realizaba la Fuerza Aérea Argentina con la Fuerza Aérea estadounidense, las falencias que ya en materia de actualizaciones y de aviónica ya tenía nuestros Mirage. Ahora, yo comparto que en el día 1 ya hay que iniciar a largo plazo avión pensar en el desarrollo. en el cual entrena de Estados defensa. Unidos para ir contra los similar a los MiG rusos son los A4Q, por la versatilidad y funcionalidad que tiene. Pero son para adiestramiento, para entrenamiento. Son para entrenamiento. Pero acá se siguen usando porque es lo único que te queda. Te quedan 5 A4Q, te quedan 4 Hércules. No son AQ, son A4AR, es una versión, la versión posterior. En los 90. A ver, Pero es lo mismo, son los que te no, quedan. pero son distintas. Conozco las versiones. Son distintas funciones las que tiene el Pampa. Si vos los tenés armados tecnológicamente, no te hace falta ir a comprar a los yanquis cuando vos podés... Estamos de acuerdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo en eso. Lo que pasa es que vos tenés que pensar en el largo plazo. Ahora, hoy mientras vamos vos a hacer una desarrollás realidad. en el largo plazo, Con nuestro 650 personal millones pierde el de dólares, adiestramiento en eso. con 650 millones de dólares, vos podés poner a funcionar el país como corresponde y no desarmarlo como se le ocurrió al impresentable de Caputo el 12 de diciembre. Que te mandó a una hiperinflación con recesión y te mandó 10 puntos de pobreza, lo mire por donde lo mire. No, aparte de la verdad que no es guita para entregar los medicamentos oncológicos, ¿no? A los pacientes que tienen esa enfermedad y haya guita para comprar 16 aviones que no sabe para qué lo vamos a usar. Yo creo que la defensa nacional es, junto con la economía, con la salud, con la educación y con la seguridad, 5 pilares fundamentales del Estado y deber de un gobierno. En este momento yo creo que no era una cosa o la otra, depende del posicionamiento y de las políticas del Estado. Porque hay una contradicción de Milei. Esto en el próximo gobierno gobernar, no sucede, por ejemplo, tener que elegir entre una opción u otra. Es tomar prioridades. Tu prioridad es que la gente coma, no le podés sacar la comida de la boca a la gente. Pero nadie está diciendo le sacaron la comida. Pero nadie está diciendo eso. Entonces, te están diciendo estupideces. A ver, lo mires como lo mires, mandaron 10% de la población a la pobreza en 4 meses. Lo mirás por la ditela que todos se hablaron ahora esta semana, 52 puntos. Pero la medición anterior fue de noviembre de 42. Lo mirás con la UCA, tenías 45, ahora vas a tener 60. Lo mirás con el INDEC 10 puntos arriba. Donde lo mires, mandó en 4 meses 4,5 millones a la pobreza. Y te digo más, en breve vas a tener pobreza energética. Pero por eso somos opositores, por eso el peronismo es opositor. Nadie pone en discusión eso. A ver, estamos hablando de las cualidades del F-16 pero de lo que necesitaríamos como pero la prioridad es que la gente coma y que la gente pueda educarse. Si él no quiere no quiere tener una educación pública, porque él es una universidad pública, no hubiera durado un cuatrimestre, no es un tema mío, es un tema personal de él, que trabajan por odio. Y por lo mismo que Sturzenegger quería cerrar el Fondo Nacional de las Artes, porque la señora estuvo 4 años y la echaron a patada por desmanejos. No es que el Fondo Nacional de las Artes era deficitario, tenía más de 700 millones de pesos de rentabilidad en un año. Él lo cierra por odio. Cierran todo por odio. A ver, las prepagas ayer, ¿qué necesidad de hacer todo el circo que armaron hoy? Le eliminaste los artículos, le pusiste los artículos en el DNU, no funcionó, sacás otro DNU, tirás abajo ese artículo y lo volvés a la ley anterior. Otra cosa, la ley de abastecimiento con el DNU 70. Si teníamos la ley de abastecimiento, eso sí lo sabe mejor Guillermo que yo, los repelentes hubieran estado a las 48 horas. Y si ellos te decían, tengo problemas con aduana, se habla con aduana para que solucione el tema, o que le diga cómo solucionarlo, y si dice no tiene plata, la Secretaría de Comercio le pone la plata para que traiga. La gente no puede dejar de tener salud, educación y menos la comida.
Estás hablando de una pandemia. El fantasma este de Mario Antonio Russo dijo, ahorramos 140.000 millones de pesos. En lugar de decir ahorramos, me parece bien que lo ahorre, pero hubiera gastado y hubiera comprado 2 millones de dosis de vacuna al costo. Son $70 por vacuna completa, las 2 dosis. Entonces hubiera tomado 2 millones de argentinos sin problema de dengue. Mira qué pequeño, con qué pequeñas cosas lo solucionás. No les interesa el Estado, no les interesa la gente y lo que están haciendo es un jueguito para la tribuna porque están perdiendo gente propia. Con el tema de las prepagas estaban perdiendo gente propia en la calle que le dicen, ¿y para qué queríamos la libertad si mirá lo que nos tocó? Con el tema de las prepagas que tocó el compañero, creo que lo del F-16 ya se agotó. Sí. No, pero está bien porque es parte, está bien también esta lógica de, bueno, no es, o sea, digo, hay ese también el debate, ¿no? Hay que elegir prioridades. No es por vos, ¿eh? O también hay que un poco enfático. Todos los temas. No, el F-16 lo había empezado el gobierno anterior. Claro, estaba... Y bueno, sigo, bueno. Decime de las prepagas, y te pregunto también si crees que hay mucho humo para la tribuna. Lo de las prepagas tiene algunas dificultades. Lo primero es la propia resolución que plantea la cartelización de las empresas en tanto y en cuanto de los estudios de costos salen que no podían tener los mismos precios. Ahora, Milei ahora me parece que nos estamos quedando sin tiempo, pero hay un video ahí de Milei de la semana pasada con un periodista norteamericano en Estados Unidos. Sí. Donde dice que los que utilizamos la teoría objetiva del valor somos amorales. O sea, los liberales, los marxistas y los peronistas somos liberales, marxistas y peronistas somos amorales. Ahora, su gobierno, entonces diferencia la teoría objetiva del valor, que las cosas cuestan en función de trabajo incorporado y por lo tanto hay que hacer costos, de la teoría subjetiva donde no se hacen costos y el precio lo pone la gente. Ahora, su gobierno acaba de sacar una resolución, porque el secretario de Comercio es su gobierno, donde habla de costos. Sí. Por lo tanto, su gobierno también es amoral. La contradicción teórica, decís vos que ya venís mencionando. Él hace un desarrollo teórico sobre la teoría objetiva y la teoría subjetiva, se enrola en lo subjetiva y su gobierno saca una resolución con la teoría objetiva y la resolución firmada por el secretario de Comercio hace parte de la normativa de su gobierno, ¿está bien? Porque el Poder Ejecutivo es unipersonal. Primer tema. Segundo tema. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que junto con el secretario de Comercio tiene las facultades del Tribunal de Defensa de la Competencia, que no se conformó, porque el artículo 44 de la ley que aplicaron en realidad habla del tribunal. Pero hay una resolución de la Corte que dice, entre la Comisión, el tribunal tiene estas facultades, pero el tribunal no se armó. Entonces la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia le da un dictamen al secretario, en mi época era así, sigue siendo así. El secretario lo hace propio, se transforma en el tribunal. Hasta ahí está bien. Ahora, la ley actuante faculta para que si hay un delito ipso facto, en este caso cartelización de las empresas, la comisión, junto con el secretario, con una medida similar a una cautelar, no de fondo, con una cautelar dice, cese el delito, paren de esos precios por estar cartelizados, vuelvan a la situación anterior. No es lo que hace el secretario de Comercio. El secretario de Comercio dice en su resolución, vuelvan a la situación anterior. Ya la situación anterior es diciembre. Claro, de hecho, se dijo eso en el mensaje de Adorni hoy, claro. Escucha. Si no, hacemos un lío bárbaro. Entonces, sí. Vuelva a su situación anterior. Habló de eso, y por eso te lo digo, para contemplarlo. Porque vuelva a la situación anterior, es diciembre. Y actualice por inflación. Eso es lo que dice la resolución. Sí. No tiene facultad el secretario de Comercio, ni esa ley se las da. La ley que autorizaba al funcionario actuante a definir precios, la ley de abastecimiento, que ya la cambió Kicillof en su momento y no servía para nada, porque entre otras cosas... O sea, vos decís que no tiene normativa para hacer lo que dijeron hoy. Ya Kicillof, cuando se empezó a ser amigo de los mercados, cambió la ley de abastecimiento de Perón, que es la que utilizaba Moreno. ¿Moreno con qué se manejaba? Poquito, porque no era necesario. La ley de abastecimiento de Perón del año 74, perfectamente hecha. Vino la socialdemocracia y cambió la ley de Perón, porque no les gustan las cosas de Perón, quieren hacer nuevas canciones y cambia la ley también. Y
con el decreto que está vigente, el decreto 70 que está vigente porque solo lo han los senadores, deroga la ley de abastecimiento, que era la única ley que facultaba al Poder Ejecutivo a meterse en cantidad y precio de comercialización. Lo que hace en este caso es meterse en cantidad y precio de un servicio de salud. La ley de abastecimiento impacta en bienes e impacta en servicios. Al derogar la ley de abastecimiento, no hay nadie en el Poder Ejecutivo, ni el presidente, que tenga facultad, salvo con un decreto de necesidad de urgencia, volviendo a poner la ley de abastecimiento, que tenga facultades para definir precios o tarifas. Con lo cual, lo que hizo el secretario de Comercio hoy es una barbaridad de burlos que son. La ley de defensa de la competencia te permite meter una cautelar. El tipo se va a tirar por el balcón, vos lo agarrás y dice, pare, la ley se lo prohíbe. Listo, el tipo se queda así. Siéntese, no, usted no me puede ordenar sentarme porque no tiene marco normativo para obligarme a hacer las cosas. El marco normativo era la ley de abastecimiento. Estas bestias, claro. La ley de abastecimiento no la derogó ni Cavallo, porque cuando se dio cuenta el mamarracho que iba a hacer, paró todo, derogó la mayoría de las cosas, menos el inciso 22 de uno de los artículos, el inciso C del artículo, uno solo me dejó con ese nosotros, que tenía que ver con la logística, porque si vos no tenés ley de abastecimiento, te puede pasar lo de Chile, que la logística te para todo. Entonces, Cavallo se dio cuenta que en el momento se le armaba un lío bárbaro, si de repente los camiones que iban para el sur se le ocurría no salir. Entonces vos te quedabas sin abastecimiento. Entonces dijo, no, pare la mano. Cavallo derogó un montón de artículos de la ley de abastecimiento, menos el inciso C, no te importa. De ese es lo que agarramos en la Secretaría de Comercio, empezás a tirar de piolín y con eso te alcanzó y te sobró. Como derogó la ley de abastecimiento, no hay nadie en el Estado argentino hoy que pueda definir precio y cantidad. Lo que hay en la ley de defensa de la competencia dice, paren. Bueno, retrotraigan. Retrotraer tampoco pueden, porque si vas a diciembre del año pasado tenés 60 o 70 puntos de inflación o más por los medicamentos. 90. Por los medicamentos, con lo cual vos no lo podés obligar al tipo a vender por debajo de sus costos. La ley de abastecimiento te permite todo, en términos generales, menos obligar al empresario a vender debajo de los costos. Si vos lo obligás, le tenés que dar un subsidio. Contra el subsidio, vos sí lo podés fijar el precio y decir, yo le compenso contra los costos más margen de ganancia justo y razonable. Eso la ley te lo permite. De ahí viene la lógica de los subsidios. ¿Y por qué es una barbaridad que le paguen subsidios al sector energético sin hacer costos? Porque no hay legislación que avale que el Estado regale plata si no hiciste costos. Claro. Bien, ahora, esto ya viene desde el gobierno de Macri, el gobierno de Alberto y ahora. En realidad, viene del año 92. Chicos, me queda un minuto. En este esquema, no, porque yo hacía costos de energía. No. En este esquema, lo que acaban de sacar, donde las empresas tienen que retrotraer a diciembre y ajustar por inflación, eso no tienen facultades para hacerlo. Lo hicieron de brutos que son. Pues sí, termina en la Corte Suprema. No, lo que van a hacer las empresas, no sé por qué se pueden poner a decir, bueno, lo vamos a hacer igual, eso no importa. Te estoy diciendo los tipos que nos están gobernando. No tienen ni idea, ni el secretario de Comercio, tal cual, ni su legal y técnica, ni lo del Ministerio de Economía. Estamos en un gobierno de inútiles. Tenés obviamente un presidente que está chapita y tenés un ministro de Economía que es un muchacho que tiene un problema con el juego. Lo que pasa es que en vez de ir al casino le gusta timbear con la guitarra. Y la Argentina, te aclaro una cosa, Macri. Me cierra ahí. Macri terminó, con esto termino. Sí. Macri tardó un año en endeudar el país en 30.000 millones de dólares. Milei tardó 3 meses. La deuda hoy es 30.000 millones de dólares más que cuando arrancó. ¿La seguimos mañana? Vamos. Fabián, gracias por venir. Nico, perdón. Cristian, te vamos a invitar de vuelta. Tenemos que seguir hablando. Tenemos que seguir hablando de defensa también como otro de los temas para... Porque además, sin desarrollo económico,
sin justicia social tampoco tenés Sí, pero si recuperación de te apurás, si son las capacidades 21. militares y mucho menos defensa nacional. Las 9, exacto, estamos entregando el programa. ¿Qué te pones nervioso? Y no, porque hay que entregar 2 minutos antes. Acá por Bueno, eso no lo habías dicho. Y bueno, ¿cómo que no? No, Te lo 2 avisé. minutos. ¿Hoy? Guille, yo sé que vos 2 minutos antes. Dejate 2 minutos. conducir. Chao, Dejate dejate conducir. joder. Yo te digo Nos reencontramos algo. mañana a las 20. Cuando hablamos de Sí. tercera posición, Sí. recordemos lo de siempre. Ni yanquis, ni marxistas, eso desde ya. peronistas. El problema que tenemos con los peronistas es este, que no se dejan conducir. Ese es. Mirá Mañana a las 20 No horas. van a conducir los socialdemócratas. Lo único que les falta. Este de Kicillof son tremendos. Chao.